Buenos días, hermanos, amigos. Las siguientes palabras van a ser las más importantes que van a escuchar esta mañana. Leo del capítulo 6 de Isaías, capítulo 6 del 1 al 13. Isaías 6, 1 al 13. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Y ciegue sus oídos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió hasta que las ciudades están asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El día 11 del mes pasado se hizo memoria de uno de los catástrofes más grandes que ha sucedido en los Estados Unidos. Fue cuando ese país fue atacado por terroristas. Casi 3,000 personas fueron asesinadas. Una de las entrevistas más intrigantes que escuché después de este trágico evento fue la que hizo el corresponsal Bob Simon de CBS. Él realizó esta entrevista con un psicólogo árabe sobre el perfil del terrorista suicida musulmán. Cuando se le preguntó acerca de la disponibilidad de jóvenes musulmanes que se ofrecerían para este tipo de actividad, el psicólogo dijo lo siguiente:
Puedo ingresar a cualquier mezquita en el mundo musulmán y hacer conocer que estoy buscando voluntarios suicidas para la causa de Alá. Y tendré docenas de hombres jóvenes que se acercarán a mí gustosamente dispuestos a sacrificarse. Entonces Bob Simon concluyó diciendo algo que cautivó mi atención. Oiga, ni siquiera entre los más fanáticos del grupo cristiano fundamentalista en los Estados Unidos encontraríamos semejante compromiso. Hasta cierto punto, yo estaría de acuerdo con esa declaración, con esa evaluación del nivel del compromiso de los cristianos evangélicos del país del norte. Es cierto, el nivel de compromiso en la iglesia evangélica en los Estados Unidos es muy superficial. Un evangelista visitante a ese país lo dijo así: he viajado por todas partes de este país y he encontrado el cristianismo en abundancia, pero con solo 2.5 centímetros de profundidad. En términos de compromiso, suena como si fuera la misma situación en Guatemala. Tenemos entre 38,000 y 30,000 iglesias evangélicas. ¿Y qué? Usando una frase. Solo lea la prensa libre. Violencia, hogares destruidos, una situación tan tremenda. ¿Dónde está el compromiso de la iglesia evangélica aquí en Guatemala? Por otro lado, hay otra estadística muy impactante. En la conferencia de Lausanne sobre evangelismo hace algunos años, se hizo saber que en los últimos 35 años de la historia cristiana, más creyentes en todo el mundo han sacrificado sus vidas por la causa del Evangelio de Jesús que en todos los 2000 años de historia cristiana anteriores, incluso más que los que entraron en los estadios romanos para ser desgarrados por los leones. Después de escuchar esa entrevista, no pude evitar reflejar sobre las Escrituras cuando hablan de los muchos héroes de la fe a lo largo de los siglos que han estado más que dispuestos a sacrificar sus vidas por su Dios. Y pensé en un joven en particular, un muchacho de 30 años de edad, que vivió 700 años antes de Cristo, el profeta predicador Isaías. La tradición dice que el rey Manasés, un rey de Judá, estaba tan enojado por el mensaje de Isaías que mató a Isaías sujetándolo entre dos tablas de madera y cortando su cuerpo por la mitad con un serrucho. Pero me estoy adelantándome. Visitemos a Isaías durante uno de los momentos más cruciales de su vida, cuando en un incidente definió el resto de su vida y ministerio. Mantengan su Biblia abierta a Isaías 6. Este es el pasaje de la Escritura que revela cuando un día Isaías fue al templo a adorar y vio a Dios como nunca jamás lo había visto. Y luego vio a sí mismo como nunca jamás se había visto. Y luego abrazó esa comisión
que Dios le había dado como nunca jamás lo había hecho. Quiero que estemos al lado de Isaías en ese momento para que podamos medir cuál es nuestro compromiso hoy con el Señor. No podemos hablar de misiones, del evangelismo, de nuestro compromiso en Oanza y tantos proyectos que tiene esta congregación hacia el futuro, si nuestro compromiso con el Señor no es como debe ser. Versículo 1 del capítulo 6 comienza dándonos el trasfondo histórico. En el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor. ¿Quién fue el rey Uzías? Tenemos que volver a la historia cuando Israel, debido a una amarga guerra civil, se dividió en dos naciones. La tierra del norte se llamaba Israel, la tierra del sur, Judá. Ahí es donde vivía Isaías, en Judá. Y cuando Isaías comenzó su ministerio, Judá estaba en paz con las naciones vecinas. Judá parecía fuerte, próspera. Para el observador casual, todo estaba bien con el pueblo de Dios. La gente se entregaba a un estilo de vida de prosperidad. Hubo un mercado fuerte en círculos financieros. La gente gozaba de la buena vida. Y el político que hizo todo esto posible fue el rey Uzías. Durante 52 años gobernó en forma magistral sobre Judá. Fue un hombre inmensamente dotado y bendecido por Dios. Era un maestro de obras, un hombre de visión, de progreso, y bajo su gobierno creativo y estratégico, Judá se convirtió en un poder militar. Pero el orgullo terminó con este señor. Hay que leer primero de Crónicas 26 para conocer el trágico fin de la vida de Uzías. Pero sea como sea, Isaías el profeta estuvo íntimamente involucrado con este hombre. Isaías era como capellán de los políticos de su época, visitando constantemente al palacio. Isaías era de sangre azul, pedigrí de lo máximo. Bien educado, versado en la política, se sentía cómodo recorriendo los pasillos del palacio. Sabía, humanamente hablando, que la grandeza de Judá se debía gran parte al rey Uzías. También sabía que no todo estaba bien en su país. Hubo un cáncer nacional que absorbió la vitalidad espiritual de la nación. La gente había perdido su distinción religiosa y había caído sobre el dominio de la idolatría y sus costumbres. La inmoralidad reinaba. La adoración se había vuelto vana y casual. Entonces, cuando el rey Uzías murió, parecía que el mundo de Isaías se había derrumbado a su alrededor. Fue un evento traumático e impactante. La vida nunca volvería a ser la misma otra vez. Y realmente podríamos sentir lo que Isaías experimentó en ese momento si Isaías 6, versículo 1 dijera: en el año que las Torres Gemelas en Nueva York fueron atacadas y destruidas. O podríamos decir, en el año 1976,
cuando un terremoto devastador sacudió a Guatemala y más de 30,000 personas murieron, dejando 200,000 huérfanos. Ahora sí, podemos entender el impacto que tuvo la muerte del rey Usías en la vida de un profeta Isaías. Y en ese momento de gran pérdida personal y nacional, Isaías fue al templo para adorar, tal vez para llorar, seguramente para encontrar solaz y consuelo, para volver a orientarse de nuevo. Qué increíble sorpresa le estaba esperando ahí. De repente Dios apareció en el templo ese día y se manifestó a Isaías en una visión de una manera espectacular. Esta visión se compone en 3 partes. La primera está en capítulo 6, 1 al 4. Vi al Señor. Isaías vio al Señor enaltecido y exaltado, sentado en un trono, como si Dios estuviera diciendo: el rey Usías ahora está fuera del trono, pero no te preocupes, todavía yo estoy en el trono. La vida puede estar derrumbándose a tu alrededor, pero aún tengo este universo bajo mi control. El amigo de Isaías, el rey, estaba muerto, pero Isaías vio en su lugar el Señor Dios Todopoderoso en el trono exaltado, elevado, alto y levantado. ¿Saben a quién Isaías vio realmente ese día? Fue el Señor Jesús. Juan 12:41 lo dice. Estas cosas dijo Isaías porque vio su gloria, haciendo referencia a Jesús, y habló acerca de él, del Señor Jesús. O sea, ese día Isaías vio a Jesús y habló de él. Dios Padre tuvo tanto deseo de revolucionar la vida de este hombre que envió a su Hijo en una visita pre-encarnación, antes de Belén. Esto se llama, los teólogos lo llaman una teofanía. Pero lo importante es que Isaías estaba viendo a Jesús en toda su gloria. Toda su gloria. Ahora, agregando a la maravilla de ese momento, Isaías vio rodeando a la persona de Dios misteriosos seres angelicales. Versículo 2. Este es el único lugar en las Escrituras donde los serafines se mencionan. La palabra serafín significa arder como un fuego, una mirada de fuego. Parecían ser ángeles llenos de fuego. Y él vio varios serafines, tal vez docenas, cientos, miles, millones, no sabemos, parados sobre la persona de Jesús. Y cada serafín tenía 6 alas, con 2 superiores cubrían sus caras, con 2 alas inferiores cubrieron sus pies, con los otros 2 estaban volando. Y entonces estas criaturas comenzaron a cantar con una voz tan atronadora que el templo tembló, como si hubiera ocurrido un terremoto. Y luego el lugar se llenó de humo. Podemos ver a Isaías tapándose los oídos e intentando a la vez no caerse por el temblor. ¿Y cuál fue el tema del himno que entonaron? Santo,
santo, santo. Kodesh, Kodesh, Kodesh en el hebreo. Nuestro maravilloso Dios es infinitamente santo, inmesurablemente puro, absoluto, completamente sin maldad. Él es totalmente único y su gloria llena la tierra. Todos los dioses del cercano oriente eran dioses regionales y gobernaban sobre ciertos territorios, pero el Dios de la Biblia es un Dios todo presente, omnipresente en todo el mundo. No se puede huir de Él y Él es santo, dice el texto. La primera parte de su visión fue cuando Isaías vio a Dios. Y luego la segunda parte es cuando él vio a sí mismo. Y en el versículo 5, él exclamó: estoy arruinado. Mientras Isaías miraba y oía esa increíble sinfonía de seres espirituales, una inquietante convicción invadió su alma. No estoy bien con mi Dios. No estoy bien con Él. No estoy preparado para ser el representante de mi Dios. Tenía una carga de pecado que lo estaba derribando. Versículo 5 lo dice todo: ay de mí, porque estoy deshecho, porque soy un hombre de labios inmundos. Es que Isaías, durante los primeros 5 capítulos de su profecía, estaba señalando a las demás naciones con su dedo así, indicando su pecado. Y se dio cuenta que cuando uno apunta a alguien así, hay 3 dedos apuntando a uno mismo. La palabra que usa para describirse a sí mismo es muy fuerte. Literalmente significa que estoy en condiciones de morir. Estoy acabado. Estoy a punto de ser eliminado. Martín Lutero, en su traducción de Isaías al alemán, luchó con esta palabra para usar en su traducción. Finalmente eligió la palabra disolver. Esta palabra tiene la idea de cesar o causar la destrucción de algo. Usaríamos la palabra terminado. Ay de mí, estoy terminado, estoy frito. Estoy arruinado porque cuando me encontré cara a cara con el Señor Santo, vi a través de su santidad mi indignidad, mi miseria. No soy apto para ser su representante. Recuerden que Pablo lo dijo lo mismo. Soy el menor de todos los apóstoles, el más pequeño de todos los santos. Yo soy el principal de todos los pecadores, el campeón de todos en cuanto al pecado. Y cuando el Señor vio el arrepentimiento profundo y la humildad en el corazón de este hombre, hizo algo milagroso, maravilloso. Dios estuvo de acuerdo con Isaías. Tienes toda la razón, Isaías. No estás en condiciones de representarme. Debo hacer algo para ti para ponerte en forma. Y luego él envió uno de los serafines con un carbón encendido. Perdone. que había tomado del altar y tocó su boca diciendo: esto ha tocado tus labios. Tu culpa, la pena debida a tu condición pecaminosa ha sido quitada y tu pecado ha sido expiado. Dios proveyó una expiación basada en la sangre derramada que podría limpiar a un pecador merecedor del infierno, incluso a un profeta en ruinas, y hacerlo
apto para representar al Señor Todopoderoso. Ese día Isaías fue limpio, hecho apto para el ministerio. Y ahora viene la tercera parte de su visión, su llamamiento al ministerio, versículos 8 al 13. Al ver el corazón limpio de Isaías, Dios hizo la invitación más asombrosa de todos los tiempos. Versículo 8. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Quizás haciendo alusión a la Trinidad. Casi podemos leer entre líneas y escuchar la conversación entre Dios e Isaías. Quiero hacerte una pregunta, Isaías. Necesito enviar a alguien para transmitirle un mensaje duro a Judá. ¿Quién crees que tiene los requisitos para hacer este trabajo? Bueno, dijo Isaías, tiene todos esos serafines completamente puros para aprovechar ese trabajo. Sus labios son santos, nunca pecaron. Y el Señor le contestó, no, Isaías. Esa no es la manera en que quiero que se realiza mi obra en la tierra. Quiero utilizar personas arruinadas, que han sido limpias para llegar a otras personas arruinadas. Isaías, ¿entendiste lo que te estoy diciendo? Quiero usarte a ti. Luego contestó el profeta, de acuerdo, mi Dios, si lo quieres de esa manera, aquí estoy. Envíame a mí. Por cierto, se dieron cuenta de cómo iba a ser la descripción de su trabajo. No hay suficiente dinero para aceptar esta descripción de trabajo que Dios le estaba dando a este hombre. Leo de un paráfrasis. Y él me dijo, anda y dile a este pueblo lo siguiente, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo, tápeles los oídos y cúbreles los ojos, para que no pueden ver ni oír, ni pueden entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. A Isaías le tocó una misión difícil de cumplir y supo de antemano que humanamente hablando este ministerio iba a ser caracterizada como un fracaso colosal, pero no fue fracaso desde el punto de vista de Dios. Era un trabajo difícil, pero Dios ahora lo había preparado para eso, y habría un pequeño porcentaje de la gente que iba a responder en forma positiva a este mensaje y luego permanecer fiel. Ahora, hay algunas maravillosas verdades que podemos aprender de la experiencia de Isaías, que pueden cambiar nuestras vidas y pueden ayudarnos en cuanto al nivel de compromiso que el Señor requiere de nosotros. Y solo así estaríamos preparados para involucrarnos en el evangelismo personal y en las misiones. En primer lugar, Dios usa nuestras circunstancias para hacernos conscientes de su presencia. Dios usa nuestras circunstancias para hacernos conscientes de su presencia. Una calamidad nacional y personal había sacudido la vida de Isaías como nunca antes. En ese momento de gran inquietud, Dios se reveló. Me contaron de un joven guatemalteco que vivía en un apartamento a poca distancia de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York.
Su familia en Guatemala había estado orando por su salvación durante años y acababa de trabajar en el turno de la noche y estaba profundamente dormido cuando el apartamento empezó a temblar. Luchó por ponerse de pie y abrió la ventana. Y para su horror, vio una de las torres envuelta en humo y fuego. Y luego fue testigo de cómo el segundo avión se estrelló con la torre sur. Entonces el joven empezó a gritar: ¡ha sucedido! ¡Ha sucedido! Había pensado que el rapto había ocurrido y que le habían dejado atrás. Es que durante su juventud en Guatemala, en su iglesia, había una interpretación artística de la calamidad que sucedería si de repente los conductores cristianos desaparecieran repentinamente de sus automóviles y los pilotos cristianos desaparecieran de sus aviones. Y esa pintura era de un avión chocando contra un edificio alto. Dios usó circunstancias inusuales en la vida de este guatemalteco para salvar su alma. El joven no ha dejado de hablar de Jesús desde ese momento. Nuestra tendencia es de quejarnos y murmurar cuando circunstancias inusuales sacuden nuestra vida. Y hay que recordar que Dios usa circunstancias algunas veces inusuales y dolorosas para hacernos conscientes de su presencia. Aquí viene otra gran verdad. Dios revela aspectos de su carácter para enfrentarnos cara a cara con nuestra necesidad. Dios revela aspectos de su carácter para enfrentarnos cara a cara con nuestra necesidad. ¿Notaron que a la luz de la santidad de Dios, Isaías se concentró de inmediato en el área de su mayor debilidad? Soy un hombre de ¿qué? Labios sucios. Tenía una boca sucia. Posiblemente tenía el problema de la blasfemia, no sabemos. ¿Cuál es su área de mayor debilidad? ¿Le encantan los chismes? ¿Insiste en controlar y manipular a los que le rodean? ¿Insiste en cuidar sus intereses más que los de los demás? ¿Tiene deudas que rehúsa cancelar? ¿Es su problema con la lujuria, con la pornografía? El dinero y las cosas materiales tienen sus raíces en lo profundo de su corazón. Posiblemente no hay armonía y unidad con su pareja. Tenemos que ver al Señor santo y enaltecido como congregación. Necesitamos que el Espíritu Santo agite los cimientos de esta congregación y con un rayo láser empezar a indicar dónde necesitamos arrepentimiento. Y finalmente, Dios nos indica que puede hacernos útiles para su obra. Son las buenas noticias. Dios nos indica que puede hacernos útiles para su obra. Hermanos, nunca, jamás se cansen del amor del Calvario.
Nunca olviden que nuestro maravilloso Dios todavía está en la obra de restaurar a personas arruinadas para que estén en condiciones de servirle. Así hizo con Isaías. Pasó por los altos los ángeles puros para usar un profeta arruinado que había sido limpio. El Señor todavía es el experto en cómo recoger los pedazos de vidas destrozadas y desordenadas para que sean útiles para su gloria. Y así podemos decir, sí, Señor, úsame, iré por ti. ¿Cuál es el deseo más profundo de su corazón? ¿Será la santidad? Cuando ora por los misioneros que esta congregación apoya, pasamos 10 minutos leyendo la gran lista de todos los que están involucrados en la obra de alguna forma u otra. Cuando oramos por el cuerpo pastoral de esta congregación, por los ancianos, los diáconos, los maestros de jóvenes, de los niños y todos estos proyectos de OANSA, hay que orar por santidad. Que nuestros representantes tengan santidad en su vida. Cuando oren por el grupo de esta congregación que va a iniciar una obra en San Lucas, Zacatepeques, oren para que tengan la orientación adecuada y que tengan santidad en sus vidas. Y así va a haber éxito. C.S. Lewis, escritor de renombre, una vez comentó: el cristianismo está destinado a ser un baile para la iglesia, su novia. Jesús quiere bailar con su novia hasta el fin de los tiempos y durante toda la eternidad. El Señor dice: quiero tener una relación profundamente romántica contigo, mi novia. Ven a bailar. Déjame preguntarle esto: ¿está bailando con Cristo? ¿O será que el romance de su cristianismo se ha amargado y se ha vuelto seco? Seco su alma. ¿Se da cuenta que usted necesita ver al amante de su alma en toda su santidad, tal como vio Isaías, y luego estar consciente de su pecado y luego pedir limpieza? El baile ha comenzado. Él le está pidiendo que sea su compañero y colaborador en su obra. Oremos. Nuestro amante Dios, gracias por haber incluido en tu Biblia la impactante experiencia personal de Isaías que ocurrió hace tantos años. Ayúdanos como individuos, como congregación, doblar la rodilla, como Isaías hizo, y reconoció tu santidad y luego se dio cuenta de lo pecaminoso que era. Ayúdanos a reconocer ese pecado en nuestras vidas, que muchas veces es un pecado muy oculto, que nadie más lo sabe.
Prepare nuestra vida para poder responder en lo afirmativo cuando tú nos llamas a tu obra. Que hoy sea un día trascendental en las vidas de muchos de esta congregación, empezando con tu servidor. Y esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén.